¿Se ve pantalla completa? Ya. Bueno. Perdón. Lo que hablábamos ayer, ¿no? Un poco vamos a reforzarlo esta parte. Decíamos de que el primer, a consecuencia de la presencia de los cálculos en la vesícula, eh, hay, o sea, traduce a varios casos clínicos, ¿no? O patologías que nos puede llevar. Entonces, uno de los primeros casos es este cólico biliar, ¿no? Este cólico biliar, como hemos dicho, es a consecuencia de la obstrucción a nivel del infundíbulo por la impactación del cálculo. Cuando uno come alimentos colecistoquinéticos, entonces va a presentar dolor en región de hipocondrio derecho, ¿no? Una clásica presentación es que el dolor que empieza 30 a 60 minutos después de una comida, ¿no? Habitualmente dura entre 2 a 3 horas, ¿no? Puede ser desde minutos, 2, 3 horas. Esto puede pasar en forma espontánea o puede pasar con antiespasmódicos, con la utilización de antiespasmódicos. En la farmacéutica comercial hay muchos antiespasmódicos, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que saber no son los nombres comerciales, sino los nombres genéricos. La mayoría de los antiespasmódicos están en base a propinoxato, ¿no? Entonces es lo más frecuente que vemos. Después, el dolor hemos dicho que se localiza en el hipocondrio derecho o en epigastrio con frecuencia irradiado hasta el dorso, ¿no? No siempre es frecuente, como hemos visto ayer, es más en hipocondrio derecho. Ahí está. Esta es la forma de presentación en la ecografía, ¿ya? Es un cálculo que está enclavado a nivel del infundíbulo, lo cual va a provocar ese dolor que hemos dicho, ¿no? Esa es la característica del cólico biliar. Estos cólicos biliares cada vez se hacen más frecuentes, cada vez que uno come cualquier cosita ya le molesta, entonces por ese motivo sí o sí se sugiere operarse en casos de cólico biliar también. Ya después viene la colistitis aguda como consecuencia de esa obstrucción que no vuelve hacia el fondo este cálculo, o sea, se mantiene ahí el cálculo y por eso se hace el siguiente cuadro que es la colicistitis aguda. Entonces, acá, ¿qué hay? ¿Qué va a haber? Pues es una inflamación aguda de la vesícula, ¿no? Es una inflamación aguda como consecuencia de esa obstrucción del cálculo a nivel del infundíbulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se ve en esta imagen, hemos explicado ayer un poco, ¿no? A consecuencia de esta obstrucción se va a engrosar la pared, va a perder la permeabilidad su función de la permeabilidad a la vesícula, por lo tanto se va a ir acumulando más líquido, ¿no? Entonces, y se va distendiendo la vesícula, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, inicialmente va a haber, hemos dicho, un hidrops vesicular, pero si esto se sobreinfecta con esos gérmenes que hemos indicado, va a ser empiema vesicular. ¿Qué es el empiema vesicular? Es una pus en la vesícula, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Y los gérmenes que normalmente sobreinfectan son la Escherichia coli, el Enterobacter, la Klebsiella y Enterococcus, ¿no? Esos son los gérmenes más frecuentes en la vía biliar. ¿Cuál es la clínica? La clínica es un dolor en región de hipocondrio derecho y lo más característico que hemos dicho es el signo de Murphy positivo, ¿no? Es el signo de Murphy positivo, es lo más característico, ¿ya? Entonces esto significa un dolor a la palpación en región de hipocondrio derecho, se detiene la respiración, ¿no? Entonces, eh, obviamente, ya en la clínica va a haber fiebre, ¿no? Va a haber fiebre. Laboratorialmente va a haber una leucocitosis de 12.000 a 15.000 y probablemente se palpe una masa al examen físico en esa zona, ¿no? Si no es una masa, es un dolor exquisito a la palpación, ¿ya? Entonces,
Ya en una colestitis complicada hemos dicho también de que la leucocitosis puede aumentar hasta 21.000, ¿no? Por milímetro cúbico, ¿ya? Hasta 21.000. Entonces, la subida de los leucocitos nos puede indicar un poco la gravedad de la colestitis aguda, ¿no? Entonces, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial de la colestitis aguda? Podemos hacer con una apendicitis aguda, con una úlcera perforada, con una pancreatitis aguda, una pielonefritis, una neumonitis del lóbulo inferior derecho inclusive, miren, infarto de miocardio y colangitis. Entonces, con todas esas cosas vamos a hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, con una pancreatitis aguda sí puede ser, ¿no? También con pielonefritis, porque los dolores a veces se manifiestan a ese nivel, ¿ya? Entonces, aquí está lo que le decíamos ayer, los criterios ecográficos de la colestitis aguda. ¿Cuáles son? Pared vesicular igual o mayor a 4 milímetros de espesor, edema de pared vesicular, litiasis intravesicular con cálculo en cuello, enclavado, líquido perivesicular, colédoco dilatado, bilis de éstasis, ¿no? Entonces, esas son las características, aquí está, ¿no? Cálculo enclavado, pared engrosada o imagen doble pared, ¿no? Entonces, acá está mejor, se distiende completamente la pared o hay un engrosamiento de la pared ecográficamente, ¿no? Esa es la diferencia con esta otra ecografía, si se fijan bien. Mira esta ecografía, esta es una ecografía bien normalita, pared bien finita, delgadita, ¿no? Entonces, y acá está distinto, ¿no? Vean la diferencia, ¿no? No se identifica bien la pared, no se define bien la pared. Entonces, eso es la diferencia. Después la colestitis crónica llamamos así porque a consecuencia de estos cólicos biliares que se hacen más frecuentes, pues los pacientes se aguantan, o sea, hay procesos inflamatorios consecutivos cada cierto tiempo, lo cual hace que se denomine este nombre de colestitis crónica, ¿no? Entonces, muchas veces entramos también con diagnóstico de la colestitis crónica porque ya tienen de mucho tiempo esto los pacientes, ¿no? Entonces, el diagnóstico obviamente va a ser ecográfico, ¿ya? Ecográfico, y el tratamiento es una colecistectomía en estos casos, ¿no? Después también hay una colestitis aguda litiásica, o sea, la consecuencia no es una litiasis, ¿no? Sino puede haber en pacientes que están en terapia intensiva, ya, con falla multiorgánica, en estos pacientes puede haber una colestitis aguda por la éstasis de la bilis, ¿no? O sea, como no comen estos pacientes que están en terapia intensiva, no comen, entonces no se vacía la vesícula. Por lo tanto, están con alimentación parenteral, entonces hay una éstasis biliar. A consecuencia de la éstasis biliar, hacen un proceso inflamatorio. Alguna vez hemos operado colestitis agudas de pacientes que están en terapia intensiva por estos motivos, ¿no? Por esta presentación de colestitis aguda alitiásica, pero que sí amerita retirar a la vesícula por ese proceso inflamatorio que presenta. Ahí está. Ecográficamente no hay cálculo, pero está totalmente inflamado la pared. En estos casos también se amerita operar, ¿no? Entonces, hay que operarlos, ¿ya? Entonces, pues, principalmente en pacientes que están en terapia intensiva. Generalmente, esto es una colestitis enfisematosa, donde la pared de la vesícula también se está inflamadísima, pero por estos gérmenes que es más frecuente en terapia intensiva, el Clostridium, ¿no? La Escherichia coli, Klebsiella y Enterococcus que pueden también provocar una colestitis enfisematosa. Vale decir, aire en la pared, ¿no? Aire en la pared. Y el tratamiento es igual colecistectomía, sea convencional o laparoscópica. Entonces, después viene la coledocolitiasis. Esta coledocolitiasis significa cálculo en vía biliar, como se ve en esta imagen, ¿no?
Entonces, la coledocolitiasis generalmente es a consecuencia de que hay cálculos pequeños. Lo más peligroso son los cálculos. Cuanto más pequeños los cálculos, es más peligroso, ¿no? Es más peligroso. Por eso, si vemos en la ecografía que hay microcálculos, entonces sugerirles a los pacientes que se operen cuanto antes. ¿Por qué? Porque estos cálculos tienen más posibilidades de migrar hacia el colédoco y provocarnos inclusive una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se sugiere eh, que se opere. El diagnóstico obviamente va a ser un dolor abdominal, ¿no? Fiebre va a haber, fiebre, ¿no? Ictericia, ¿no? Entonces, además puede haber heces con acolia y orina con mucho color, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en estos pacientes. Laboratorialmente, obviamente la fosfatasa alcalina va a estar aumentado. En realidad del perfil lipídico o hepático, perdón, va a estar aumentado, ¿no? Y la ecografía abdominal es importante para el diagnóstico, ¿ya? Y generalmente hacemos una colangiografía transoperatoria durante la cirugía, una colangiografía transoperatoria. No sé si alguna vez han visto hacer, ¿no? Se coloca un contraste en la vía biliar para que se dibuje el cálculo, ¿no? Y lo vemos a través de una radiografía, que es el arco SC. El diagnóstico, perdón, en estos casos normalmente, actualmente lo que se hace, ya no se hace mucha la cirugía o la exploración de vía biliar abierta, porque ha reemplazado prácticamente esta ERCP. La ERCP ha reemplazado en pacientes con coledocolitiasis. Sí o sí es mandatorio hacer la ERCP y mediante la ERCP extraer esos cálculos, ¿no? Entonces, es importante hacer la ERCP antes de operarlos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace actualmente. El diagnóstico diferencial, hemos dicho que se tiene que hacer con ictericia hepatocelular, vale decir, cirrosis hepática o una hepatitis de etiología viral, ¿no? Entonces, con eso se tiene que hacer un... El tratamiento, ahí está, hemos dicho ERSP más papilotomía, ya para que salgan los cálculos, y si lo hacemos en forma abierta, lo colocamos retiramos, abrimos el colédoco, retiramos el cálculo y dejamos una sonda Kerr, ¿no? Una sonda Kerr. Después viene la colangitis. En la colangitis ya prácticamente está la triada de Charcot, donde hay fiebre, ictericia y dolor, ¿no? Además se puede agregar a la péntade de Reynolds y Dargan, ¿no? Que han agregado shock y obnubilación mental. Vean la ictericia en los shocks de este paciente, ¿no? Entonces, y el manejo es la reposición de líquidos, antibióticos, ¿no? Y se tiene que sí operar, ¿no? Hay que operar a los estos pacientes. Se puede hacer también RCP. Y esta es la sondita Kerr que ponemos en la vía biliar cuando hacemos una cirugía convencional o cirugía laparoscópica. A través de esta sondita va a drenar hacia afuera, exteriorizamos la bilis que salga hacia afuera, ¿no? Entonces, esa es la sondita Kerr. Pero una cosa importante, chicos, una cosa importante. Yo digo, todos los pacientes siempre te preguntan, y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué la razón de formación de los cálculos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál creen que sea la causa para la formación de los cálculos? Chicos, ¿alguna vez han comentado en sus otras clases? No, doctor. ¿No se han preguntado nunca de dónde vienen estos cálculos? Doctor, ¿podría ser porque hay mucha cantidad de colesterol? Ya.
Y Es un también factor importante. creo que también, doctor, hay cálculos de oxalato de calcio que se pueden formar también en la vesícula biliar. Ujú. Bueno, les voy a dar un resumen de eso, de cómo es que se forman los cálculos. ¿Ya? Entonces, siempre la pregunta, a mí también siempre los pacientes me preguntan, ¿pero por qué tengo piedras? ¿No? Y hay que saber explicarlos. Hay que saber explicarlos. ¿De dónde vienen estos cálculos? A ver, vamos a ver. Entonces, la colelitiasis es la presencia de los cálculos en la vesícula, como se ve en esta imagen, ¿no? Parecen maíz dentro de la vesícula. Fíjense cómo está de lleno esta imagen de cálculos biliares. Cálculos, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, la colelitiasis significa presencia de cálculos en la vesícula. Es un paciente que hemos operado y le he sacado yo una foto para ver, mira qué cantidad de cálculos, ¿no? Estos son microcálculos, pero hay más pequeñas como arenillas los cálculos. Esas son las que más pueden migrar a través del conducto cístico. Entonces, estas presencias de cálculos es entonces la consecuencia principalmente de pancreatitis aguda. Acá está igual, estos son los cálculos de colesterol que son de color amarillo y estos son los cálculos negros, ¿no? Los cálculos negros, fíjense el color, ¿ya? O cálculos pigmentarios que se llama, pero la mayor frecuencia de los cálculos de colesterol es un 70% es de colesterol, ¿no? Cálculos de colesterol como se ve en esta imagen. Si vemos así este color, son de colesterol. Si vemos este color, son cálculos pigmentarios que pueden ser bilisubinato de calcio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Existen, dice, 4 factores que hacen que se formen los cálculos. ¿Cuáles son? La supersaturación de la bilis segregada, vale decir que es muy espeso la bilis, ¿no? Entonces, la concentración de la bilis en la vesícula, ¿no? También, o sea, esa concentración que hay en la vesícula, ¿no? La nucleación de los cristales, esto vamos a explicarles por qué dicen nucleación, alteración de la motilidad de la vesícula, ¿no? También lleva a la formación de los cálculos. Entonces, ¿en qué consiste la supersaturación de la bilis sobreagregada? ¿No? Significa que hay mayor cantidad de colesterol, lo que decías vos, y va a hacer que se formen estos calculitos, ¿no? Esto es de otro paciente que lo he sacado, otra imagen, ¿no? Entonces, va a haber gran cantidad de colesterol en la supersaturación, ¿no? Entonces, eso ocurre. Después está la concentración de la bilis en la vesícula. Vale decir que se concentra por la absorción de agua y sodio, aumentando la concentración de calcio y solutos dentro de la vesícula, ¿no? Lo cual también haría que se formen estos cálculos. La nucleación de cristales, esto significa que hay agentes pronucleantes como las glucosproteínas y las inmunoglobulinas, que son los que van a estar disminuidos, ¿no? Perdón, los que van a hacer que se formen esta nucleación de los cálculos, ¿no? Entonces, normalmente las sales biliares, ¿qué hacen? Disuelven el colesterol, ¿no? Disuelven el colesterol, ¿ya? Pero si las sales biliares están disminuidas, entonces no va a haber, va a haber mayor concentración de colesterol, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Existe un triángulo, en todos los libros van a encontrar, existe un triángulo, este triángulo, ¿no? Donde están en los 3 lados, está el porcentaje de colesterol, está el porcentaje de lecitina y está el porcentaje de sales biliares, ¿no? El desequilibrio de estos 3 órganos es el inicio de la formación de los cálculos. Si hay mayor concentración de colesterol, va a haber formación de cálculos. Si hay porcentaje menor de sales biliares, va a haber formación de cálculos. Si hay porcentaje disminuido de lecitina, igual, ¿vale? Porque la lecitina se considera como transportador. Entonces, el desequilibrio de estos va a hacer que se formen los cálculos. También hemos dicho la alteración de la motilidad.
la alteración de la motilidad también hace que se formen los cálculos, ¿no? Entonces, como ser en pacientes que están con ayuno prolongado, pacientes que están en terapia intensiva con nutrición parenteral, pacientes que les hacen vagotomías tronculares, ¿no? O uso de análogos de somatostatina. Entonces, todos estos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que la vesícula no se contraiga, va a estar en éxtasis, ¿no? Va a estar en éxtasis. Entonces, ¿qué sería otra razón para la formación de los cálculos? Los cálculos negros son estos que son a consecuencia del bilirrubinato de calcio o como consecuencia de trastornos hemolíticos y cirrosis, ¿no? Entonces, la gran destrucción de los glóbulos rojos va a hacer que se formen también estos cálculos negros. ¿Ya? Los cálculos marrones solamente, no es nada más que cálculos de colesterol sobreinfectado con gérmenes, con bacterias, hace que sean de ese color, ¿no? Entonces, ahí está, nuevamente repite la saturación del colesterol. Entonces, significa que tiene que haber un equilibrio entre el ácido biliar, la lecitina y el colesterol. Si hay un desequilibrio entre estos tres, entonces va a formar los cálculos, ¿no? Entonces, esa es la razón para que se formen los cálculos. La nucleación es el proceso en que los cristales de colesterol o monohidratos se aglomeran para formar cálculos más grandes. O sea, los cálculos, los microcálculos que son de un hito, se van a juntar y van a formar cálculos, van a seguir aumentando de tamaño los cálculos. Vamos a ver, hay una parte, los cálculos pigmentarios, incidencia, no nada que ver. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes para la formación de los cálculos? Uno es la edad, ¿no? La edad. Entonces, generalmente las mujeres de edad avanzada, en las mujeres de edad avanzada, ¿qué ocurre? Hay una alteración, empiezan a disminuir las hormonas sexuales femeninas y más bien aumentan las hormonas sexuales masculinas en las mujeres, ¿no? A medida que va pasando los años. Lo que ocurre es que por esa razón a veces les crecen bigotes, barbas en algunas mujeres con la edad. Algunas abuelitas van a ver ustedes que tienen bigotes, ¿no? Barbas. Entonces, esa es la causa. Igualmente, entonces, la disminución de estos estrógenos hace que disminuya la motilidad de la vesícula, ¿no? La motilidad de la vesícula. Por tanto, va a ser éstasis biliar. De esa manera, o sea, como hay aumento de estas hormonas, ¿qué va a hacer? O disminución de estas hormonas, va a inhibir la motilidad de la vesícula porque inhibe a esta hormona que es la colecistocinina, ¿no? O sea, la disminución de las hormonas femeninas inhibe a esto, ¿no ve? Inhibe la motilidad de la vesícula porque inhibe la hormona colecistocinina. De esa manera va a haber éstasis de la vesícula. O sea, todos van a llegar a una éstasis biliar, a una éstasis de la vesícula. Sexo y hormonas, lo mismo, ¿no? Sexo y hormonas, lo mismo. Sabemos que durante el embarazo, las hormonas femeninas aumentan. Al aumentar, estimulan la hormona colecistocinina y por ende aumenta la contractilidad, aumenta la motilidad de la vesícula. ¿Lo ve? Entonces, por eso es que durante el embarazo, hay muchos pacientes que los que tienen cálculos en la vesícula van a presentar dolores frecuentes de la vesícula porque el aumento de las hormonas va a aumentar, va a estimular a la colecistocinina, por lo tanto va a haber contracción de la vesícula. Y al contraerse la vesícula va a llevar al cálculo
hacia el conducto, hacia el infundíbulo y se va a enclavar. Por eso que en las embarazadas hay mucho más dolor. En la obesidad, ¿qué ocurre? En la obesidad, obviamente, va a haber aumento de colesterol, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber mayor formación de cálculos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. En la diabetes, ¿no? En la diabetes igual, pacientes diabéticos igual, tienen tendencia a formar más los cálculos. ¿Por qué? Porque la bilis está súper saturada de grasa, ¿no ve? Sabemos que los pacientes diabéticos casi siempre van a ser gorditos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Además, ¿qué más va a pasar en los diabéticos? La motilidad de la vesícula va a estar disminuida también, ¿no? Es otro factor, es otro factor. La cirrosis también va a ser un factor de los cálculos. Hemos dicho la vagotomía troncular. Sabemos que la vesícula está inervada por el parasimpático que aumenta la contractilidad. Entonces, si lo hacen vagotomía, ya no hay quien va a inervar. Por lo tanto, eso va a pasar a una éstasis biliar. La nutrición parenteral hemos dicho que también lleva a una éstasis biliar. En todas las situaciones lleva a una éstasis biliar. Es como cuando usted, ¿qué significa éstasis biliar? Que no se contrae la vesícula, está paralítico, está estático, ¿no? Es como cuando ustedes llevan la muestra de orina en un vaso, en horas se va a sedimentar hacia abajo, ¿no ve? Eso es lo que ocurre en la vesícula, lo mismo. Ahí es el inicio de la formación de los cálculos, donde va a estar, inicialmente se forma como vaso biliar, ¿no? Como vaso biliar, y esos vasos biliar se van haciendo microcalculitos y los microcalculitos se van uniendo. ¿Dónde está la imagen? Está acá. Acá, fíjense, uno de estos calculitos está unido por un sinfín de cálculos pequeños, ¿no? Eso es lo que ocurre, eso es la enucleación de los cálculos. Entonces van a formar cálculos más grandes, entonces eso es lo que pasa. ¿Qué más va a causarnos? Hemos dicho que nos puede causar un carcinoma de la vesícula, ¿no? Pero generalmente los cálculos grandes son los que causan un cáncer de vesícula. Cánceres únicos que sean mayor de 3 centímetros, ¿no? Un porcentaje de 0,4%, aunque no es mucho, pero hace un par de años han hecho un estudio los de la Universidad Mayor de San Simón. El 11% de las vesículas de las cirugías realizadas, según su estudio, han tenido cáncer de vesícula. O sea, es altísimo, ¿no? Es altísimo. No, creo que no lo han publicado ese estudio, no sé qué han hecho, pero un estudio. Han hecho un estudio en los distintos hospitales considerando la caja universitaria, el seguro universitario, no sé qué otros hospitales más, donde han encontrado ese dato, ¿no? Entonces es altísimo el porcentaje de cáncer en la vesícula a consecuencia de los cálculos en la vesícula, chicos, ¿no? Entonces, bueno, después, ¿qué más va a provocar? Va a provocar una pancreatitis aguda, ¿no? Una pancreatitis aguda que es otro tema la pancreatitis aguda, pero es como consecuencia principalmente. La pancreatitis aguda tiene dos etiologías, de origen alcohólico y de origen biliar. La más frecuente es la de origen biliar por la presencia de los cálculos, ¿no? Entonces, seguramente van a llevar ustedes en la parte teórica, pero ya tienen una idea más o menos de todo lo que es la vía biliar. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? Doctor, después de realizarse la colecistectomía, ¿hay algún cuidado adicional que tiene que tener el paciente? Porque a veces eso es lo que suelen preguntar, ¿no?
después de hacerse alguna determinada cirugía, si puede hacer su vida normal o tiene que tener algún determinado cuidado. Hacen vida normal los pacientes, hacen una vida normal. Mm, lo único sería que, a ver, ¿qué recomendaciones les damos nosotros después de la cirugía? Eh, ya no debería de molestarles pero siempre tienen miedo a que les vuelva a doler. Y no sé si será su gestión, qué será, pero hay gente que muchas veces me llama a mí y me dice, doctor, nuevamente me está doliendo el del mismo dolor que tenía antes, ¿no? Es lo que te dice. No sé si pasará eso realmente o solo será lo que el paciente dice, ¿no? O sugestiona. Bueno, las recomendaciones que generalmente le damos es que las primeras semanas que traten de comer alimentos sin grasa, ¿no? Traten de cuidarse siempre. Pero después que normalicen su dieta. Yo a veces les digo, no, normalicen, solo les digo que eviten gaseosas y fritos, nada más, ¿no? No debería de molestarles porque ya no hay cálculos. Esa recomendación les damos. Y actualmente el gol estándar de la cirugía es la laparoscópica, ¿no? No, no. Ya no, creo que muy pocos son los que hacen la abierta. En realidad los que no hacen la laparoscopía son los que siguen haciendo la cirugía abierta, ¿no? Después prácticamente todos creo que ya están haciendo la laparoscopía. Ok, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna cosa más? Bueno, chicos, lo más importante sería que en casos de dolor, porque siempre tenemos algún familiar, siempre va a haber algún familiar que tiene este cuadro. Solo recomiéndenle que en casos de dolor abdominal, que se hagan hacer una ecografía abdominal en ayunas, siempre en ayunas, ¿no? Ya con la ecografía abdominal vas a descartar si tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Entonces, para prevenir inclusive. Porque la verdad que la gente se deja hasta el último momento y muchas veces son las consecuencias del cáncer de vesículos, ¿no? Entonces, como hemos visto. O se complica con una colestitis aguda o con una coledocolitiasis, colangitis, hasta pancreatitis, que eso ya son más de difícil manejo, ¿no? Entonces, ya se complica, el paciente está mucho tiempo internado, entonces, siempre hay que sugerirles que se operen lo más antes posible. ¿Algo más, chicos? Creo que todo está claro, doctor. Listo. Entonces nos veríamos el lunes. ¿Parece? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya. Nos vemos el lunes, chicos. Hasta el lunes, Hasta el lu- doctor. hasta el lunes, doctor. Hasta el lunes.